Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión técnica precongresual de este primer congreso virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Esta tarde les vamos a presentar un estudio Delphi realizado en enfermedad pulmonar obstructiva crónica por la cátedra de EPOC de la Universidad Miguel Hernández. Esta cátedra es una cátedra de mecenazgo y aprovecho la ocasión para darle las gracias a Boehringer Ingelheim de España por el patrocinio de esta cátedra y de la investigación en EPOC desde la Universidad Miguel Hernández, repito. Resulta quizá un poco atrevido hablar de otras enfermedades diferentes a la pandemia, diferentes al coronavirus. Todo el mundo está hablando continuamente de coronavirus, es una cosa lógica. Todos los que estamos implicados en la atención de estos pacientes y en esta pandemia, pues estamos revisando todos los días trabajos relacionados con esta tremenda enfermedad. De manera que hablar de otra cosa, pues podría resultar un poco, digamos, atrevido. Pero lo cierto es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es también una pandemia. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que mata cada año en España a unas 25.000 personas, se calcula. Y tenemos en nuestro país alrededor de 2 millones y medio, entre 2 y 3 millones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel internacional, la enfermedad que a finales de los años 90 ocupaba el 5º puesto en mortalidad, ha ascendido en esta lista hasta el 3er puesto. Y aunque quizá en España se mantenga todavía en el 4º lugar, está próximo ese ascenso de un puesto para ocupar esa trágica 3ª posición en cuanto a mortalidad. Por lo tanto, se trata también de una pandemia y de una pandemia muy importante. Permítanme que haga una introducción sobre lo que es la enfermedad y sobre los cambios que ha habido en la enfermedad en los últimos años. En primer lugar, me gustaría decirles que la EPOC se consideraba una enfermedad irreversible y en su definición se incluía este término de irreversibilidad. Este término era muy nocivo para los pacientes con EPOC porque unir a la definición de la enfermedad el carácter de irreversible podía dar la sensación, y no era cierto desde el principio, de que no había grandes cosas que hacer por los pacientes con EPOC. Para mejorar esta, digamos, predeterminación a actuar sobre la enfermedad, desde hace bastantes años ya se cambiaron las cosas y la EPOC se define como una enfermedad con muchas cosas reversibles en la que alguno de los cambios que presentan los pacientes sí que es irreversible. Pero se ha dado la vuelta para acabar con esa impresión de que no hay nada que hacer por los pacientes con EPOC. No es lo único que ha cambiado este concepto de irreversibilidad. En la definición se incluía también el que la EPOC era una enfermedad progresiva, indefectiblemente progresiva. Y hoy día sabemos que esto no es así. Los pacientes con EPOC pueden estabilizar su función pulmonar e incluso algunos de los pacientes pueden mejorar esta función pulmonar. Por lo tanto, el carácter progresivo, aunque puede serlo y suele serlo, es más frecuente que lo sea que no lo sea, pero no es obligatorio. Por lo tanto, en la definición debemos quitar ese término de progresiva, es una enfermedad progresiva, para dejarlo en una enfermedad generalmente progresiva. Algunos expertos en EPOC dicen hoy día que deberíamos fijarnos más en los pacientes en los que la función pulmonar se estabiliza o incluso mejora que en aquellos en los que no mejora. Quizá pudiéramos aprender más de este grupo de pacientes, que es menor, en los que la función pulmonar se estabiliza o mejora, que en aquellos en los que, como suele ser habitual, como suele ser más frecuente, la enfermedad progresa. Estos dos conceptos, por tanto, han cambiado. Y ha cambiado también el concepto etiológico. Aunque en general todos sabemos que la EPOC es una enfermedad relacionada con el humo del tabaco y con los cambios que este humo del tabaco produce en la mucosa bronquial y en las vías aéreas distales
donde se efectúa el intercambio de gases. Sin embargo, sabemos hoy día que un porcentaje que ya es significativo en muchas estadísticas de pacientes con EPOC, no hay tabaquismo, hay otras causas de EPOC, no solo el tabaco. Por ejemplo, la combustión de biomasa. En los países donde todavía se utiliza, por el nivel de desarrollo, la combustión de leña para calentar la vivienda o para cocinar, sabemos que ese humo de combustión de biomasa puede producir EPOC, sin necesidad de que haya tabaco de por medio. Y de la misma forma, algunos expertos opinan que los trastornos del desarrollo pulmonar pueden contribuir en una gran medida a la causa, al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, la prematuridad, por ejemplo, alteraciones pulmonares en la lactancia, en la primera infancia, trastornos del desarrollo que hacen que esos pacientes no alcancen una función pulmonar cuando les corresponde, al nivel que les corresponde, partiendo de ese nivel inferior de función pulmonar, cuando empiezan a perder función, alcanzan antes un nivel bajo de función pulmonar que define la EPOC. Por lo tanto, esos trastornos del desarrollo pulmonar podrían contribuir también, sin necesidad de que hubiera humo de tabaco de por medio, al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos matices más. Por terminar con este anterior, algunas estadísticas hablan de un 30% dentro de grupos de pacientes con EPOC en los que no hay tabaco de por medio. En el último estudio epidemiológico grande realizado en España, que acaba de ser publicado este mes pasado, todavía online, no está aún en revista, digamos, alrededor de un 25% de los pacientes que presentaban EPOC no presentaban tabaquismo. Y en algunos trabajos esa cifra llega a ser tan alta como del 30, 35 y hasta el 40%. Algo que realmente hasta hace pocos años no nos podríamos esperar, no nos podríamos imaginar. Una cuarta cuestión, la cuestión de género. La cuestión de género es muy importante porque con la llegada de las mujeres al tabaquismo, al hábito tabáquico, cada vez vemos un porcentaje mayor de mujeres dentro de los grupos de pacientes con EPOC. En algunos países europeos y de nuestro entorno, de la Unión Europea, incluso el número de mujeres dentro de lo que es la EPOC en esos países es superior al de varones. En España aún no ocurre eso. Pero lo que sí ocurre es que el infradiagnóstico sabemos hoy día que puede ser superior en las mujeres que en los varones. Y este es un problema muy importante, el del infradiagnóstico. Por lo tanto, el número de fumadoras puede ser ya mayor que el número de fumadores y esa es la tendencia en el futuro. Muy bien, pues permítanme también que les diga cómo han evolucionado las cosas. A raíz de un gran estudio epidemiológico previo a este que les acabo de comentar, que se denominó EPISCAN-1, que se realizó en el año 2007 y que era posterior al primero que se hizo, IBEREPOC, en el año 1997, desde el Ministerio de Sanidad y desde el Consejo Interterritorial, donde están representadas, como saben ustedes, las comunidades autónomas, se desarrolló lo que se denominó Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud. Ya les digo que en el año 2009. Es un documento muy trabajado en el que se incluyen una serie de líneas de estrategia y de objetivos estratégicos a desarrollar los siguientes años en las distintas comunidades autónomas en relación al problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, basándose en la elevada prevalencia de la enfermedad, que en el 2007 estuvo en torno al 10,5% aproximadamente en este estudio EPISCAN-1, el infradiagnóstico, que estaba alrededor del 73%, creo recordar, 75%, y de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, que no he mencionado previamente,
pero que son enormes también por los ingresos hospitalarios, por las exacerbaciones, una enfermedad caracterizada por las exacerbaciones, por el número cada vez más frecuente de ingresos hospitalarios. Hoy día sabemos que el factor que mejor predice la aparición de una exacerbación es una exacerbación previa. Y en cada una de esas exacerbaciones se pierde función pulmonar a saltos. Por lo tanto, muy importante los ingresos hospitalarios. Como saben ustedes, fuente de muchas bajas laborales y de muchísimo gasto. Pues bien, esta estrategia nacional de EPOC, desarrollada en el 2009, aprobada por el Consejo Interterritorial, que definió 6 líneas estratégicas que veremos a continuación, detallaba una serie de objetivos y de recomendaciones para mejorar la asistencia sanitaria de los pacientes con EPOC en España. Y a partir de esta estrategia se lanzaron diferentes iniciativas en las comunidades autónomas. Las líneas estratégicas, como les he comentado, fueron 6. La primera, prevención y detección precoz. La segunda, atención al paciente crónico. La tercera, atención al paciente con exacerbación. La cuarta, los cuidados paliativos, algo muy importante, los cuidados del paciente terminal. Muchas veces nosotros tenemos dificultad para explicar a los familiares de los pacientes que la EPOC es una enfermedad que acaba con la vida del paciente, antes o después. Y en esos estadios finales los pacientes merecen una atención especial. Por lo tanto, cuidados paliativos en el paciente terminal con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La quinta línea era la formación de profesionales y la sexta, la apertura de líneas de investigación. Desde el 2009 se llevaron a cabo distintas iniciativas por parte de las distintas comunidades autónomas y en el año 2012 se evaluaron los resultados generales de la estrategia. Con los siguientes puntos. Tanto la Estrategia Nacional del 2009 como este documento del que les hablo ahora están publicados en la página web del Ministerio de Sanidad. Todos los objetivos de la estrategia en el año 2012, 3 años después, se habían iniciado, pero el grado de consecución de los objetivos había sido limitado y variable. Las comunidades autónomas informaban, en primer lugar, de que el establecimiento de programas de deshabituación tabáquica en los centros de salud estaba avanzado, como también lo estaba la inclusión de dispositivos portátiles en los concursos con empresas suministradoras de oxigenoterapia. Como saben ustedes, algo muy importante para permitir la movilidad del paciente, el que puedan hacer una vida más normal o incluso una vida laboral, aún con el oxígeno, ¿no? Con el oxígeno portátil. En segundo lugar, también informaron las comunidades autónomas que ya muchos centros de salud tenían espirómetros y medios adecuados para el diagnóstico, con un alto grado de implantación tanto de protocolos como de vías clínicas, así como de atención a las exacerbaciones de la enfermedad. Por lo tanto, el establecer procedimientos de identificación, actuación y evaluación del proceso de paliativos en época avanzada terminal, a la que me refería previamente, con registros y garantía de atención, estaba parcialmente conseguido. En definitiva, se pudo afirmar que las comunidades autónomas, y así lo expresa el documento, han realizado avances en el establecimiento de circuitos, programas y medios para abordar la EPOC, quedando pendiente enfatizar la evaluación y, por tanto, la calidad y la eficiencia de lo realizado. Por fin, y para no aburrirles más con esta parte general, decirles que hay un tercer documento publicado en el año 2014 en la página web del Ministerio, que supone una mejora con actualización de los objetivos, de las líneas estratégicas, los objetivos estratégicos definidos inicialmente en el año 2009. Tras la aprobación por parte del Comité Interterritorial en julio del 2013 del documento de evaluación de la estrategia, se actualizó dicha estrategia y se publicó esta actualización del 2014 en la que se establecen de nuevo objetivos generales y específicos para cada línea estratégica de las 6 citadas en el 2009, elaboradas y modificadas por el Comité Técnico y por el Comité Institucional.
En esta nueva versión, de nuevo, un esfuerzo ímprobo por parte de las personas que la llevaron a cabo, se incluyen o modifican indicadores fiables y accesibles con series históricas comparables para medir el grado de consecución de objetivos y poder mejorar la evaluación de la estrategia. Muy bien, por fin, el último documento del que les voy a hablar, de la página web del Ministerio, se publicó en el 2015 y es el proceso asistencial integrado del paciente con EPOC exacerbado, denominado PACEX-EPOC. Muy bien, hasta el momento, desde este año, no se ha vuelto a evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de EPOC, ni tampoco se ha analizado el cumplimiento de los objetivos definidos. ¿Qué ocurre ahora mismo en España? Datos epidemiológicos, vamos a volver a este estudio del que les hablaba al principio, EPISCAN-2. Los datos de este estudio sugieren un aumento en la prevalencia de la enfermedad. No es un aumento muy grande, pero estamos en aproximadamente el 11,8% de prevalencia. Y también este estudio aporta unos datos de infradiagnóstico que están en torno al 75, creo que 74, algo para ser exactos, de infradiagnóstico de EPOC en España. Y como les decía previamente, aún mayor en las mujeres. Sí que es verdad que los datos previos de prevalencia no era la misma población, porque en este último estudio EPISCAN-2 se ha considerado la población española de 40 años en adelante, no entre 40 y 80, dando el corte en 80, como fue en EPISCAN-1, ni entre 40 y 70, como fue Iber-EPOC en el año 97. Por lo tanto, mayor prevalencia, aunque no mucha más, pero algo más de prevalencia, y unas cifras de infradiagnóstico todavía entre el 70 y el 80%. Este dato es realmente muy, muy importante. La evidencia, por tanto, sigue mostrando áreas de mejora muy importantes tanto en la prevención como en el diagnóstico y en el abordaje de la población con EPOC en España. Y esto sugiere que los resultados de la estrategia no están logrando mitigar, no están logrando paliar el impacto que produce la enfermedad. Y nos ofrece, desde luego, una serie de oportunidades de mejora que nosotros hemos intentado analizar cuáles son las barreras y cuáles son las oportunidades de mejora a través de este estudio Delphi que les vamos a presentar a continuación. Para hacerlo, está conmigo en la mesa el profesor Domingo Orozco, que es un experto en estudios Delphi y que muchos de ustedes conocerán. Él es profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y es especialista en medicina familiar y comunitaria. Y va a intervenir a continuación para mostrarles los resultados de este estudio Delphi que hemos realizado entre profesionales tanto de la atención primaria como de la neumología y de la gestión hospitalaria. Adelante, Domingo. Buenas tardes. Muchas gracias, Juanma. Bueno, voy a contaros el estudio que hemos hecho, Juanma y yo, precisamente con la metodología de Delphi, ¿no? Como veis aquí, describimos los objetivos, que es identificar problemas relacionados con el diagnóstico, la formación, el abordaje terapéutico y la gestión clínica de la EPOC y poner la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a mejorar la atención al paciente con EPOC, basándose en el consenso alcanzado por expertos de neumología, de atención primaria y de la gestión. La metodología, como veis, es un cuestionario creado por un comité científico que es constituido por la cátedra de EPOC de la Universidad Miguel Hernández, constituido por 2 neumólogos, 2 médicos de familia y un enfermero. Diseñamos un cuestionario con una serie de ítems y a través de la metodología Delphi, que es una metodología que utiliza el método de comunicación online a través de correo electrónico. Esto tiene la ventaja de que evita la influencia de los posibles expertos entre sí, ¿no? Lo que llamamos los panelistas. Nosotros a todos los expertos que participan en un estudio de Delphi les llamamos panelistas.
Entonces, sabéis que en una reunión presencial pues siempre puede haber una cierta influencia de un mayor liderazgo de algunos expertos sobre los demás, ¿no? El Delphi intenta evitar esto para recoger todas las opiniones por igual, sin influencias de unos sobre otros en el momento de expresar la opinión a través de un método electrónico como es el correo electrónico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues identificamos estos expertos y les enviamos el cuestionario que tenía 4 ámbitos. Un ámbito relativo al diagnóstico de la POC, otro ámbito a la formación de los profesionales, otro el abordaje terapéutico y otro la gestión clínica. Y cada ítem era puntuado por los panelistas mediante una escala Likert, donde entre el 1 y el 3 era desacuerdo con el ítem, entre 4 y 6 una posición neutral, y por encima de 6 hasta 9 una posición de acuerdo con el ítem que estaba descrito. Consideramos la barrera del 70% de acuerdo para considerar que había consenso en el ítem que habíamos planteado. Los panelistas estuvieron constituidos por 25 neumólogos, 25 médicos de familia y 20 gestores sanitarios, que fueron los que contestaron la encuesta. Bien, en cuanto al primer punto, al punto del diagnóstico, hemos evidenciado la necesidad de realizar espirometrías a los pacientes que no se corresponden con los recursos destinados a la prueba. Es decir, que si bien todo el mundo reconoce la necesidad de realizar esta prueba para el diagnóstico, se reconoce también la falta de los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, aunque los gestores sanitarios coincidieron con unanimidad en que todos los pacientes clasificados como EPOC deben someterse a una espirometría de confirmación en el plazo de 12 meses, los expertos clínicos manifestaron que no se asignan suficientes recursos para realizar la prueba. Es decir, que se reconoce que el infradiagnóstico sigue siendo uno de los mayores problemas prevalentes de la EPOC. Aquí tenemos en concreto los resultados de cada uno de estos ítems. Entonces, como veis aquí, un ítem era no se asignan recursos suficientes, tiempo, personal, turnos para la realización de espirometrías. El 85% de los expertos clínicos, aquí agrupamos neumólogos y médicos de familia, y el 72% de los gestores sanitarios estaban de acuerdo con esta afirmación. El infradiagnóstico de la EPOC es un problema muy prevalente en la práctica clínica. Esta pregunta se hizo solamente a los clínicos y entonces pues el 82% estaba de acuerdo con que el infradiagnóstico es un problema muy prevalente en la práctica clínica de la EPOC. Los fumadores no reconocen los síntomas de la EPOC, la tos, expectoración, disnea, porque muchas veces se confunden con el propio hábito. El 77% de los expertos clínicos estaba de acuerdo con esta afirmación. La EPOC puede confundirse con otras enfermedades obstructivas como el asma o las bronquiectasias. También era otro ítem en el que había acuerdo del 76% de los clínicos. Todos los pacientes codificados como EPOC en la historia clínica deben someterse a una espirometría de confirmación en el plazo de 12 meses. Aquí había un acuerdo del 73% de los clínicos y el 100% de los gestores. Los pacientes con EPOC no piden someterse a una espirometría. Había un acuerdo también tanto por los clínicos como por los gestores sanitarios. Es curioso porque esta frase la introdujimos porque sí que es cierto que un paciente suele ir a las consultas a reclamar que le hagan el análisis de colesterol o que le tomen la tensión. Pero sin embargo no hay digamos que no hay una generalización en el conocimiento por los pacientes de la necesidad de hacerse espirometría para el diagnóstico, para el seguimiento de la enfermedad. En cuanto a formación, que era otro de los ámbitos que exploramos, pues observamos que sigue existiendo amplias necesidades de formación en EPOC entre los profesionales sanitarios, especialmente, como es lógico, en atención primaria, donde hay más diversidad de patologías. Entonces, tanto los expertos clínicos como los gestores coincidieron ampliamente en la necesidad de mejorar la formación en EPOC y se hizo especial hincapié en el personal de enfermería. Por otra parte, aunque la guía GES-EPOC resulta útil para los profesionales sanitarios, falta formación para saber diferenciar entre asma, EPOC y la superposición asma-EPOC. Esa sería la principal conclusión. Viendo los ítems concretos y grado de acuerdo, pues vemos que el personal de enfermería debe recibir formación específica en EPOC, hay un acuerdo muy alto en clínicos y 100% en gestores. GES-EPOC resulta útil en la práctica clínica, los clínicos están de acuerdo que es una buena guía
para utilizar en la práctica clínica, con un 82% de acuerdo. Hace falta más formación para diferenciar entre asma, EPOC y síndrome de superposición. También hay acuerdo entre los clínicos del 79%. Es necesario celebrar talleres sobre técnicas de uso de inhaladores dirigidos a profesionales sanitarios. Hay acuerdo tanto en gestores como en expertos clínicos. Estos ítems es importante que los gestores participen, porque evidentemente si queremos poner en marcha unos talleres de formación en una área sanitaria, el gestor tiene que valorar también la importancia que eso tiene, ¿no? Este tipo de estudios de consenso donde participan expertos y con ámbito nacional, pues permiten obtener un documento que luego se puede presentar en las gerencias o en las direcciones de área, donde se puede demostrar el acuerdo que hay con este aspecto, si en algún área hubiera dificultades para poner en marcha estos talleres, ¿no? Para que vean que realmente los expertos están de acuerdo que esto es beneficioso, ¿no? El poner en marcha este tipo de formación. Luego es necesaria la formación en guías de práctica clínica sobre la EPOC, hay acuerdo también en gestores y clínicos. Y finalmente el personal de enfermería y los profesionales de atención primaria reciben poca formación en educación terapéutica, que es, digamos, que no solamente es educación sanitaria, es formar al paciente para que sea autónomo, que tenga información suficiente para que sepa manejar la patología en la medida que se pueda por sí mismo, ¿no? Que sea autónomo en el manejo de la enfermedad. Y también hay un acuerdo de un 73 y un 72,7. Bien, en cuanto a la intervención terapéutica, pues un aspecto que salió muy reforzado y que creo que estaremos todos de acuerdo también es la necesidad de poner en marcha programas de rehabilitación pulmonar. La implementación de estos programas y una mejora en la adecuación de la práctica clínica son aspectos claves de mejora en el abordaje terapéutico de la EPOC. Ambos grupos, tanto gestores como clínicos, coincidieron en la necesidad de incorporar programas de rehabilitación en el tratamiento de la EPOC. Reconocen además poca adecuación de la práctica clínica a las recomendaciones. Se considera que hay un sobreuso de corticoides en la EPOC, especialmente en dosis altas y en atención primaria. El estudio también evidencia la poca familiarización de los pacientes con la correcta técnica de inhalación. Sabemos que hay muchos dispositivos y bueno, esto es muy importante porque siempre que hay un dispositivo para administrar un fármaco, tan importante como prescribir el fármaco es asegurarse que el paciente sabe manejar el dispositivo, porque es condición necesaria para que el fármaco se administre de forma correcta. Entonces, no basta con prescribir el fármaco si no garantizamos y nos aseguramos que el paciente sabe manejar correctamente el dispositivo. Por eso es fundamental la correcta técnica de inhalación. Viendo ítems concretos, pues vemos que los programas de rehabilitación son necesarios para el tratamiento de los pacientes con EPOC. Hubo un acuerdo de más del 90%, tanto por clínicos como por gestores. Es preciso incluir programas de rehabilitación en el tratamiento de la EPOC, también 88% de clínicos y 91% de gestores. En el tratamiento de la EPOC se abusa de los corticoides inhalados, también había acuerdo por los dos grupos. En la atención primaria se utilizan dosis altas de corticoides inhalados, se preguntó solamente a los clínicos y había acuerdo el 74%, y que los corticoides inhalados raramente se suspenden en el ámbito de la atención primaria en pacientes con EPOC, había acuerdo en el 73%. Y finalmente, los pacientes no están familiarizados con las técnicas de inhalación de los distintos dispositivos, había acuerdo por parte de los clínicos un poco menos que por los gestores. Supongo porque los clínicos que participan en el estudio son expertos y en su entorno pues hace mucho hincapié seguramente en este aspecto, pero no es algo generalizado. Bien, en cuanto a la gestión clínica, pues vemos que una de las conclusiones fue que existe un alto grado de consenso acerca del valor que tienen los procesos de atención integrados. Es decir, los procesos de atención integrados que la estrategia NEPOC recomienda es una metodología que deberíamos de implementar y generalizar en nuestras áreas de salud, puesto que permite la atención a la EPOC de una forma integral en los distintos ámbitos que atienden a la EPOC, tanto el ámbito hospitalario como el ámbito de atención primaria como el de la gestión sanitaria. Por tanto, ambos grupos, gestores y clínicos, coinciden en que implementar los PAI facilita los programas educativos sobre la EPOC y que es necesario vincular la adherencia a las guías de práctica clínica a los acuerdos de gestión. Es decir, también es muy importante que la buena práctica se incentive y, por tanto, que aquellas prácticas profesionales por los profesionales de nuestra área
que se ajustan a las recomendaciones de las guías deberían estar incentivadas y reconocidas en los acuerdos de gestión. Por último, los gestores consideran que la EPOC es un problema de salud grave y que la asistencia a estos pacientes es una prioridad. Viendo ítems concretos, pues un ítem para que los PAI facilitan el despliegue de programas educativos, ya había acuerdo de más del 79% por clínicos y gestores, que es necesario vincular la buena práctica clínica a los acuerdos de gestión, también había acuerdo tanto por clínicos como por gestores. El PAI, de informatizar los PAI, o sea, un PAI informatizado aumenta la adherencia a las guías de práctica clínica. Hoy en día que trabajamos con historias clínicas electrónicas, sería necesario también que estos programas estén integrados en la historia. Y 4 cuestiones relativas ya a la gestión, a los gestores sanitarios. La EPOC es un problema de salud grave, todos los gestores expertos reconocieron que es así. La asistencia de los pacientes con EPOC es una prioridad en el contexto del sistema de salud, la mayoría también lo reconoce de esta manera. Las hospitalizaciones por EPOC han aumentado en los últimos años, también lo reconocieron, y existen criterios para el tratamiento de la EPOC consensuados entre niveles asistenciales. También reconocieron que existen estos criterios que se pueden aplicar en las áreas de salud. Por tanto, y por resumir, podríamos decir que es preciso desarrollar programas educativos para los pacientes con EPOC y que enfermería los incluya en sus programas de educación terapéutica. ¿Por qué? Porque aunque sería inconveniente incorporar pacientes con EPOC en los programas de educación terapéutica de enfermería, no se suele hacer con la misma frecuencia como se hace en otras patologías como hipertensión o diabetes. Es decir, enfermería en atención primaria está acostumbrada a revisar periódicamente pacientes hipertensos o diabéticos, pero no se incorpora en sus agendas con la misma frecuencia pacientes con EPOC. Y eso es una laguna que debemos, una demanda que debemos de intentar cubrir. Además, tanto gestores como clínicos coincidieron en que se deberían desarrollar programas educativos a nivel nacional e incorporar la figura del paciente experto. Como sabéis, el paciente experto es un paciente que realiza bien toma bien la medicación, tiene una buena adherencia, realiza bien la técnica de inhalación, conoce la EPOC, está bien informado y además es un paciente motivado para ayudar a otros pacientes si es necesario. Cuando hacemos educación terapéutica, educación sanitaria grupal, porque ahora hay que hacer la grupal también, pues incorporamos un pequeño grupo de pacientes a este paciente experto y entonces rompemos la barrera que el paciente ve con el médico cuando nos dicen, es que claro, usted como no tiene esta enfermedad no sabe lo que es, ¿no? Es que como usted no fuma no sabe lo difícil que es dejar de fumar, ¿no? Y como usted no tiene que ponerse insulina no sabe lo difícil que es ponerse insulina. Este tipo de barreras que los pacientes nos ponen a veces, pacientes que no hacen los cambios que tocarían, ¿no? Y que muchas veces no sabemos qué responder, pues se responden con una educación grupal donde incluimos un paciente experto que sí que tiene los mismos problemas que ellos y sí que puede dar respuestas a estas demandas o a estas barreras que el paciente levanta para hacer un determinado cambio, ¿no? Viendo ítems concretos, pues vemos que decíamos que la enfermería de atención primaria no suele incluir pacientes en sus programas de educación terapéutica. Hay un acuerdo de más del 70% tanto por gestores como por clínicos. Es preciso desarrollar programas educativos terapéuticos a nivel nacional. En el caso de los gestores no hubo consenso en este punto, pero en los clínicos sí. Y el manejo de la EPOC debería incorporar programas de paciente experto. Esto sí que estaban todos de acuerdo, tanto gestores como clínicos. El paciente experto como elemento motivador para aquellos pacientes difíciles donde no es posible o es muy difícil conseguir cambios, pues es una estrategia que puede tener muy buenos resultados. Como conclusiones, viendo las 4 áreas que hemos explorado, pues decir que para abordar los factores que obstaculizan el abordaje integral de la EPOC en España, es importante, en relación al diagnóstico, asignar recursos suficientes, tiempo, personal, turno para la realización de espirometrías. Asegurar que los pacientes que están codificados como EPOC en la historia realicen una espirometría de confirmación en el plazo de 12 meses después del diagnóstico. Que ofrecemos en cuanto a formación, educación continuada en el ámbito especialmente de enfermería, pero también de los médicos de atención primaria. Ofrecemos especial atención a saber diferenciar el asma de la EPOC y del síndrome de superposición asma-EPOC y también ofrecemos suficiente formación en las técnicas de inhalación.
En relación al abordaje terapéutico, que vamos a hacer esfuerzos para adecuar la práctica clínica a las recomendaciones de las guías, especialmente en el uso correcto de los corticoides inhalados, y que vamos a incluir en el tratamiento de los pacientes con EPOC los programas de rehabilitación y la formación en el manejo de inhaladores. En cuanto a gestión clínica, hay que intentar impulsar el desarrollo de los procesos de atención integral, puesto que facilita el despliegue de programas educativos sobre EPOC. Hay que proponer que se vincule la adherencia a las guías de práctica clínica a los acuerdos de gestión y desarrollar programas educativos para pacientes con EPOC con mayor soporte de enfermería e incorporar el paciente experto en estos programas. Nada más y muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis plantear. Muy bien, muchas gracias, Domingo, por la exposición. Mientras vemos si tenemos algunas preguntas, yo querría hacerte unas cuantas cuestiones. Tú eres un experto en estudios Delphi, has hecho ya varios estudios Delphi. Después de que realizamos este estudio desde la cátedra de EPOC, yo he visto muchos estudios Delphi en marcha de distintos laboratorios farmacéuticos. Parece como si se hubieran puesto de moda los estudios Delphi en los últimos tiempos. Y en concreto en el campo de la EPOC, también en el asma, pero en concreto en el campo de la EPOC. Yo querría preguntarte, los estudios Delphi, ¿para qué sirven realmente? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos porcentajes, de todas estas opiniones de los panelistas sobre, en concreto en este caso, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Cuál es la utilidad real que tienen los estudios Delphi y para qué dirías tú que no sirven? Gracias, Juanma, por la pregunta. Pues mira, nosotros desde la facultad que estamos acostumbrados a leer y a recibir información sobre estudios cuantitativos, ¿no? Y fundamentalmente el ensayo clínico es el paradigma de investigación y el que nos aporta conclusiones sobre la eficacia de los medicamentos, etcétera, ¿no? De las intervenciones sanitarias en general. Pero luego vemos que en la práctica clínica la evidencia de los ensayos clínicos tarda mucho tiempo en traducirse, ¿no? Tarda mucho tiempo en implementarse las recomendaciones que los ensayos clínicos nos hacen, ¿no? ¿Y a qué se debe esto, ¿no? O sea, ¿qué factores hacen que esa eficacia no se convierta en efectividad o en eficiencia, ¿no? O sea, que no llegue a la comunidad, que no llegue a la mayoría de los pacientes? Y esas preguntas que los ensayos clínicos no responden, pues tenemos que buscarlas en otras fuentes de información. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Pues preguntarle al experto. Entonces le preguntamos a la gente que conocemos que tiene experiencia en el tema, oye, ¿cómo podríamos mejorar el tratamiento de la EPOC? Porque yo me sé la guía, GSEPOC, me sé las evidencias, pero en la práctica clínica hay mucho infradiagnóstico, se usan los corticoides inhalados, los pacientes no tienen una buena adherencia, tenemos muchas exacerbaciones, y entonces necesitan la opinión del experto también. Esto es lo que aporta el estudio Delphi, ¿no? Por eso, ahora verdaderamente están apareciendo muchos estudios Delphi, pero ojalá hubieran empezado antes a publicarse, ¿no? Porque el estudio Delphi lo que hace es aportar esa opinión del experto, pero con una metodología consensuada a nivel internacional. Porque ahora podríamos entrevistar a un experto y redactar la entrevista en un artículo, ¿no? Pero precisamente la metodología Delphi, por lo que ha buscado esto que es más subjetivo, más de opinión, intentar dar una metodología desde el punto de vista de la investigación que esté, digamos, acordada a nivel internacional y que permita que esa opinión de expertos realmente tenga un valor importante y tenga un peso. Entonces, claro, estos documentos que salen del consenso de expertos tienen una fuerza y un peso tremendo para ayudar a los gestores, a las sociedades científicas, a las personas que tienen liderazgo en las áreas de salud, para poner en marcha estrategias basadas en opiniones de expertos que no vamos a encontrar en ningún ensayo clínico. Entonces, este tipo de estudios precisamente nos ayudan a eso, nos ayudan a conocer las mejores estrategias para mejorar la atención a una patología, por ejemplo. Entonces, cubren una laguna, una necesidad que no se cubría con los ensayos clínicos. Por eso creo que tiene mucho interés, tanto para la administración sanitaria como para las sociedades científicas, como para los grupos de trabajo, ¿no? Para los profesionales que quieran liderar estrategias de cambio y de mejora a una patología.
Evidentemente, un estudio Delphi lo que nos sirve es para aportar eficacia, ¿no? Y he comentado antes que cuando queramos analizar la eficacia de una intervención, pues tenemos que hacer un estudio de intervención preferiblemente un ensayo clínico, ¿no? Yo creo que son dos métodos complementarios, el ensayo clínico, el estudio de consenso Delphi, que permiten tener un conocimiento más completo del abordaje de una patología. Muy bien, muchas gracias. En concreto, en el nivel de acuerdo o de desacuerdo a los distintos ítems que se plantean en este Delphi, se eligió un 70% como significativo. ¿Eso cómo está establecido? Quiero decir, ¿siempre es el 70, a veces es el 80, o por qué se decidió utilizar el 70% de acuerdo en este estudio Delphi y no otro punto de corte? A partir del 70 digamos que es como el mínimo aceptable, ¿no? Pero se puede poner un 80, un 85, un 90. En general, lo que se suele tender es que cuando se aborda una patología amplia y los expertos son diversos y el ámbito es grande, como es el caso, un ámbito nacional, una patología muy diversa como es la POC y un ámbito nacional, como digo, y entonces pues generalmente se va a un punto de consenso más bajo. Si, por ejemplo, habláramos de una patología muy concreta, ¿no? Imaginemos la cirugía de la uña, ¿no? Con un grupo de expertos pequeño y un ámbito más local o más reducido, pues evidentemente, claro, la variedad de opiniones es más pequeña, entonces para que haya consenso pues se exige un punto de corte más alto. Pero bueno, depende un poco de estas variables que he comentado. Muy bien. Y yendo por otro camino, yo diría, claro, para resumir un poco todas estas cuestiones de la Estrategia Nacional de EPOC y de los estudios epidemiológicos, existe yo creo, un cierto fracaso, ¿no? en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la EPOC. El hecho de que la prevalencia siga siendo muy parecida o incluso un poco más alta, y sobre todo el hecho de que el infradiagnóstico se mantenga en unos niveles muy altos, yo creo que se debe asociar un poco a un fracaso. Quizá no un fracaso generalizado. Obviamente habrá multitud de programas desarrollados en las distintas comunidades autónomas o en distintas áreas que les hayan dado un resultado fantástico. Pero lo que sí es cierto es que si el infradiagnóstico está en torno al 75%, es muy probable que lleguemos muy tarde en el caso de muchos pacientes con EPOC, en un momento en el que, desde luego, la situación sí que puede ser irreversible. Yo hablaba de la reversibilidad o irreversibilidad, y la enfermedad la vamos a encontrar en estadios muy avanzados. Entonces, a partir de este concepto, de este fracaso, entiéndaseme bien, entre comillas, de la Estrategia Nacional de EPOC, ¿por dónde tendríamos que empezar? Porque, claro, en este Delphi hay muchísimas cosas que son deficitarias, hay muchas barreras, parece que hay muchas oportunidades de mejora. Pero si tuviéramos que elegir por dónde empezar, ¿por dónde empezarías tú? ¿Empezarías por tratar el tema del infradiagnóstico? ¿Y cómo enfocarías en concreto el tema del infradiagnóstico? ¿A dónde te irías? ¿Te irías a los centros de salud? ¿Te irías...? No lo sé. Domingo, perdona, no sé si tienes el micrófono cerrado. Sí, perdón. Decía que para levantar una barrera, la mejor estrategia es una estrategia multipalanca donde damos fuerza en distintos puntos y no solo en uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que funciona, ¿no? Está claro que una estrategia nacional de EPOC es importante, es necesario, pero no es suficiente. Todos hemos visto muchas estrategias de muchas patologías muy bonitas, muy bien encuadernadas en las estanterías de nuestra consulta, pero que no se han llegado a implementar en la práctica clínica, ¿no? Entonces, precisamente, este estudio y estos estudios de consenso Delphi lo que van precisamente es a establecer en llegar al paciente, ¿no? O sea, qué cosas podemos hacer, porque estamos hablando de la experiencia del experto que está con los pacientes, qué cosas ve que necesitamos cambiar
o poner en marcha, ¿no? Entonces, la estrategia nacional es como un sustrato que es importante que esté ahí porque también da apoyo a estas estrategias. Detrás hay un soporte nacional del ministerio que es importante, pero no es suficiente para llegar a los pacientes. Entonces, hay que hacer más cosas y las cosas hay que hacerlas a nivel local. O sea, hay que bajar a nivel del área de salud donde se implementan las intervenciones, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues documentos como este de consenso permite que haya un acuerdo entre gestores clínicos de hospital, de primaria, para priorizar una serie de intervenciones, ¿no? En ese sentido, los planes de atención integral o las rutas asistenciales, nosotros, bueno, con el doctor Arriero hemos puesto en marcha una en nuestra área de salud, pues precisamente es una herramienta muy útil para llegar al paciente, ¿no? Y llegar a todos los médicos del área, ¿no? Porque es un plan local basado en estas estrategias que hemos descrito, pero local, implementado por los profesionales que atienden a los pacientes a nivel local. Y entonces es lo que yo creo que al final acaba funcionando, ¿no? Evidentemente, también es muy importante priorizar las cosas, ¿no? Y no dispersar, porque hay muchas actuaciones a poner en marcha. Entonces, yo creo que sería muy útil también que hubiera, pues, como un plan de acción nacional o por lo menos autonómico, ¿no? Priorizando una acción determinada en un año concreto. Por ejemplo, pues digamos que el 2021 vamos a establecer que la prioridad en EPOC es el infradiagnóstico. Entonces, vamos a emitir una serie de mensajes desde las distintas administraciones sanitarias, sociedades científicas, etcétera, incidiendo en la necesidad de realización de espirometría. Vamos a comprobar que todos los centros de salud tienen espirómetro, vamos a evitar que no haya, porque esto yo creo que a todos nos pone los pelos de punta el ver espirómetros embalados sin utilizar, ¿no? Que sabemos que ha habido casos o hay algún caso. Entonces, si establecemos una prioridad y focalizamos todo el esfuerzo en una acción concreta, luego se quedan las rutinas. Es decir, una vez se ha implementado el circuito de la espirometría en un centro de salud, ya se sabe quién la hace, cómo se interpretan los resultados, cómo se registra en la historia, etcétera. Pues si hacemos ese esfuerzo un año, pues digamos que eso seguramente va a quedar como una rutina para los años siguientes. Otro año se puede seleccionar la rehabilitación, ¿no? Poner en marcha programas y así, ¿no? Yo creo que serían acciones complementarias, pero como digo, siempre tiene que ser multipalanca. O sea, es bueno que haya una estrategia nacional, es bueno que haya una ruta asistencial o un plan integral local y es bueno que haya priorizaciones de acciones concretas durante un tiempo para focalizarse en ese tema. ¿Te parece que el personal de enfermería a nivel de los centros de salud tiene menos motivación por las enfermedades respiratorias que por otro tipo de enfermedades como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera? Y si esto es así, no sé, ¿de quién es la culpa, ¿no? De que no haya esa mentalización por parte del personal de enfermería. Quiero decir, se reconoce que necesitan formación, ¿no? En muchos sitios se ha dado formación. Es quizá porque es muy farragoso el procedimiento, quizá farragoso de hacer, quizá farragoso a la hora de la interpretación. Yo recuerdo haber visto programas excelentes de espirometría en los cuales cuando había alguna duda la espirometría se colgaba del sistema informático que tuviera la comunidad autónoma, se revisaba, se decía si la espirometría estaba correctamente hecha o no estaba correctamente hecha, se interpretaba y se llevaba a la práctica. Yo tengo la sensación de que en atención primaria, yo soy neumólogo, claro, y a lo mejor es por eso por lo que tengo la sensación, pero me da la impresión de que las enfermedades respiratorias y en concreto en el caso de la EPOC, no sé, como que quizás se considera una enfermedad más difícil o más farragosa o más tal. ¿Eso realmente es porque es así? ¿Es porque hay déficit de formación? ¿Es por un conjunto de cosas? ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Porque estamos hablando siempre de la formación en enfermería, de la realización de espirometrías. Yo creo que muchísimos centros de salud disponen ya de espirómetros, ¿no? Tendremos que dar de una vez, a lo mejor entra dentro de lo que tú decías, vamos a proponernos este año incluir todas las espirometrías que hagamos y además hacer muchas espirometrías o por lo menos hacer espirometrías en todos los pacientes que detectemos, fumadores de más de X años paquete y por encima de una determinada edad a nivel de atención primaria
¿Cómo podemos hacerlo? Porque yo pienso, por ejemplo, que si dentro de la atención primaria hubiera consultas de enfermería que se dedicaran a la educación de los pacientes con EPOC, a la educación en inhaladores, a valorar la adherencia terapéutica y mucho más incorporando pacientes expertos, si pudiera ser, desde luego, en esos talleres, yo pienso que al menos la adherencia, que ya sabes que está considerada como uno de los caballos de batalla también en la EPOC, porque los inhaladores hay muchos, son muy diferentes, unos son cada 12 horas, otros son cada 24, unos hay que darle por arriba, el otro por abajo. Hay tantos dispositivos que resulta complejo para pacientes, sobre todo añosos, que tenemos muchos en el campo de la EPOC. ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Qué intervención podríamos hacer a nivel de centros de salud para que eso mejorara? Pues mira, Juanma, gracias. Lo primero es que la EPOC en el ámbito de la enfermería de atención primaria no se le da el mismo nivel de importancia que se le da a la diabetes o la hipertensión. Entonces, lo primero es que hay que generar esa concienciación, pero bueno, eso no creo que sea lo más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que al final somos animales de costumbres, ¿no? Y entonces lo que tenemos que es pues incorporar la EPOC, y eso también el médico de familia es parte, ¿no?, de ese cambio, ¿no? El médico de familia, igual que se ha acostumbrado a que la enfermera hable con el paciente diabético, el paciente hipertenso, etcétera, pues tiene que acostumbrarse también a remitir al paciente con EPOC. Es decir, que es tanto por parte de enfermería asumir la necesidad de atender a ese paciente como por parte del médico de familia remitir al paciente a enfermería para que haga la revisión de ese paciente, etcétera, ¿no? Yo aquí además creo que hay un elemento clave que es fundamental, ¿no? Hemos hablado antes del diagnóstico, pero hay otro tema que es la adherencia terapéutica. O sea, la adherencia terapéutica es la causa principal de la falta de eficacia de los fármacos. Es la primera causa, o sea, es la más importante y, sin embargo, los médicos, cuando vemos un paciente mal controlado, lo que intentamos es cambiarle el tratamiento o añadirle otro sin valorar si estaba tomando el que le habíamos dado, ¿no? Y eso es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, yo creo que enfermería, en el papel de la adherencia para cualquier patología crónica, tiene un trabajo ahí tremendo, ¿no? Tanto en el caso de las enfermedades que tienen dispositivos de administración de fármacos, como es el caso de los inhaladores, las insulinas, etcétera. La enfermería es fundamental que el paciente sepa administrarse bien el medicamento. Es que a veces no le damos la importancia que tiene el dispositivo, si es que es fundamental para que el fármaco sea eficaz. Si el paciente no se lo administra, todos hemos visto el vídeo este de House, ¿no?, donde le pregunta al paciente si sabe administrarse el inhalador, ¿no? Y la mujer le dice, la paciente le dice, ¿se cree usted que estoy tonta y tal? A ver, enséñeme, ¿no? Y entonces se lo pone como si fuera una colonia, ¿no? Se lo administra así encima de la camisa y tal. No es culpa del paciente, es culpa de todos, ¿no? Que no le hemos dado bien la información, el paciente o no la ha entendido, no la ha comprendido bien. Entonces, ahí enfermería, en todo lo que es educación del paciente, tiene un papel fundamental. Además, es que la EPOC no es una enfermedad que vaya sola. Es decir, la mayoría de hipertensos y diabéticos que ven las enfermeras en sus consultas, muchos de ellos tienen EPOC. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que le tomen la tensión o le den la glucosa y no le pregunten por los inhaladores cómo los toma, o no le sepan preguntar por los síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un cambio que tenemos que hacer, porque además las patologías crónicas, si no hay una atención integral, no se pueden controlar. Es decir, el hospital no puede controlar la diabetes, ni la EPOC, ni la hipertensión. Tiene que haber una atención integral. Es muy importante el neumólogo, pero es muy importante el médico de familia y es muy importante la enfermera de atención primaria. Es necesaria una atención integral, ¿no?, para obtener buenos resultados. Muy bien, muchas gracias. Pues yo por mi parte no voy a hacer más preguntas. Lo que sí querría es resumir un poco, hacer hincapié en este tema de la adherencia, porque algunos trabajos, recuerdo haber leído un trabajo canadiense de hace unos años en el que la adherencia a los inhaladores era de en torno a un 10%. Eso es una cifra realmente tremenda, con la cantidad de inhaladores que se recetan. No sabemos en España cómo estará la cosa, pero seguramente algo más alta, ¿no?, en los trabajos que se han hecho aquí, pero en algunas localizaciones, y Canadá no es precisamente un país deficitario en atención primaria, la cifra de adherencia es tan baja como de un 7%. Por lo tanto,
La EPOC es una enfermedad crónica, una enfermedad que produce una gran morbimortalidad, una enfermedad que produce un gasto enorme, una enfermedad en la que las cosas no parece que estén mejorando demasiado, al menos las cifras que tenemos en los estudios epidemiológicos son, vamos a decir, similares a las que teníamos en el año 2007, y han pasado 13 años desde entonces. Los resultados del Delphi que acabamos de presentar a nivel nacional indican que hay muchas barreras todavía y que tenemos muchas oportunidades de mejora. Y por último, quería recordarles que en las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio sobre hábitos, el porcentaje de fumadores en España, por primera vez desde hace muchos años, ha aumentado. Ha aumentado ligeramente, pero ha aumentado. Y los segmentos de tabaquismo, los segmentos etarios donde más ha aumentado ha sido precisamente donde empieza el tabaco, en la casi infancia, ¿no? Alrededor de los 13 años, de los 14 años, en los adolescentes. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Yo, finalmente, para concluir, quiero darles las gracias a todos los que han asistido a esta sesión. Quiero darte las gracias a ti, Domingo, por la presentación, por la magnífica presentación que has realizado, y me despido de ustedes deseándoles que vaya todo muy bien con la pandemia. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes.